Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan disfrutado su vacación, que hayan hecho también cosas productivas como ayudarles a sus padres o incluso repasar algunas clases o simplemente descansar cuando ya no había otra cosa más que hacer. En la clase de matemática de esta semana vamos a hablar sobre la división. Recuerden ustedes que estamos en una nueva unidad y a partir de esta clase vamos a ver la división y todo lo que tenemos que aprender sobre ella. En esta clase veremos 4 cosas sobre la división. La primera, los términos de la división. Lo segundo que aprenderemos es la técnica del reparto. Lo tercero que veremos es a dividir de manera vertical. Y por último, veremos la división abreviada. Presten mucha atención para no perderse ninguno de los detalles y así a ustedes se les puede hacer mucho más fácil. Vamos entonces a aprender sobre los términos de la división. Tenemos el dividendo, el divisor, tenemos el cociente y por último el residuo. El dividendo nos indica cuántos productos tenemos para repartir. El divisor nos dice en cuántas partes lo vamos a repartir. El cociente es la respuesta a la división y el residuo lo que nos sobró. Recordemos que la división es repartir en cantidades iguales. Entonces el residuo no siempre será cero. Pero si estamos ante un residuo cero, decimos que la división es exacta. Pero si en el residuo hay uno o más, entonces decimos que estamos ante una división inexacta. Como la división significa repartir equitativamente, no siempre será exacta, pero eso lo veremos en otra ocasión. En esta clase solo veremos divisiones exactas. Así que viendo de manera práctica, podríamos decir, por ejemplo, que tenemos 18 manzanas y tenemos a 3 niños. ¿Cuántas manzanas le tocan a cada uno? Bueno, entonces aquí como ya tenemos la división resuelta, podríamos decir entonces que a cada uno de los 3 niños le corresponden 6 manzanas y que luego de repartirlas equitativamente entre los 3 no nos sobraría ninguna. Voy a explicar entonces la técnica del reparto. Es muy fácil y seguramente ustedes la han utilizado inconscientemente y no se han dado cuenta que lo que estaban haciendo también era dividir. En su libro, en su cuaderno también van a utilizar esta técnica del reparto, así que tocará ilustrar. Así como yo he ilustrado a los 3 niños a quienes les voy a repartir estos pinceles que yo tengo por acá. Tengo 6 pinceles. 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 pinceles y tengo 3 niños. Fíjense bien cómo vamos a repartir. Vamos a decir, uno para él, uno para él, otro para él, otro para él, otro y el último. Y hemos repartido los 6. Así que podemos decir que 6 pinceles los repartimos entre 3 niños y a cada niño le corresponde 2 pinceles. O dicho de otra manera, teníamos 6 pinceles que los íbamos a dividir entre 3 niños, lo cual nos resultaron 2 pinceles para cada uno. También esta división la podemos resolver de manera vertical, que es lo siguiente que vamos a aprender. Comencemos entonces resolviendo de manera vertical la división de los pinceles. Teníamos 6 pinceles que los íbamos a repartir entre 3 niños, lo cual
nos resultó que cada niño obtenía 2 pinceles. Ahora, de manera vertical vamos a cambiar esta división. 6 entre 3. El dividendo me indica cuánta cantidad de producto o de pinceles en esta ocasión yo tenía. El divisor me dice a mí que los niños eran 3 o que en 3 partes iguales yo tenía que dividir. En otras palabras, también el divisor me indica a mí qué tabla utilizaré. Así que vamos a pensar, ¿qué número en la tabla del 3 me da 6 o menos? Pensemos. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Entonces decimos 3 por 2, 6. Y vamos a restar. 6 menos 6, 0. Así decimos que dividir 6 entre 3, la respuesta es 2, que también ya la teníamos aquí. Veamos también otro ejemplo. 32 entre 8. Significa que utilizaremos la tabla del 8. Vamos a buscar un número en la tabla del 8 que me dé 32. ¿Ya lo observaron? Está aquí. 8 por 4, 32. Significa que yo debo escribir el 4 aquí. 8 por 4, 32. Para 32, 0. Muy bien, resolvamos entonces estas 3 divisiones que nos han dado aquí. La primera dice 72 entre 9. Significa que utilizaremos la tabla del 9 y vamos a buscar un número que dé 72 o menos. Tabla del 9 que dé 72. Busquemos. Aquí está. 9 por 8, 72. Escribimos el 8. 9 por 8, 72. Y restamos 72 menos 72, 0. Realicemos la siguiente. 27 entre 3. Significa que vamos a utilizar la tabla del 3. Busquemos en la tabla del 3 un número que nos dé 27 o menos. Busquemos. 3 por 9, 27. 3 por 9, 27. Restamos 27 menos 27, 0. Y realicemos la última. 45 entre 5. La vamos a hacer por acá. 45 entre 5. Vamos a buscar entonces en la tabla del 5 un número que me dé 45 o menos. Busquemos en la tabla del 5 un número que me dé 45 o menos. Aquí está. 5 por 9, 45. 5 por 9, 45. 5 por 9, 45. Y restamos. 45 menos 45, 0. Podemos ver entonces que en todas obtuvimos residuo 0. Es decir, que estamos ante divisiones exactas. Y también podemos concluir, por ejemplo, que 72 entre 9 es igual a 8. Recordemos que esta es la respuesta. 27 entre 3 es igual a
a 9, porque esta es la respuesta. Y 45 entre 5 es igual a 9. Aquí lo podemos ver también en el cociente. Y hemos llegado entonces finalmente a aprender la división abreviada. Veamos entonces que para abreviar una división, tanto en el dividendo como en el divisor, deben existir ceros. Vamos a hacer lo siguiente, presten mucha atención. Vamos a tachar igual cantidad de ceros. Tachamos 1 en el divisor, tachamos 1 en el dividendo. Podemos tachar otro, tachamos otro en el divisor, tachamos otro en el dividendo. Así que ahora ya no tenemos 28.000 entre 100, sino que tenemos 280 entre 1. Vamos a resolverlo de manera vertical. 280 entre 1. Hay que prestar mucha atención a lo que vamos a hacer ahorita. Si el primer número del dividendo no me alcanza, es decir, es menor que el divisor, entonces yo debo utilizar dos cifras. Si aún así es menos, yo utilizo la siguiente cifra, entonces utilizaría 3 cifras. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo vamos a fijarnos que nos alcanza. El primer número, que es 2, es mayor a 1. Así que podemos utilizar solamente el 2. Un número en la tabla del 1 que me dé 2. 2. 2 por 1, 2. Restamos. 2 menos 2, 0. Bajo la siguiente cantidad que es 8. Un número en la tabla del 1 que me dé 8 o menos. Sería 8. 1 por 8, 8. Restamos para 8, 0. Y bajamos la siguiente cantidad que es 0. Como ya no podemos dividir, agregamos 0 aquí. Es decir, que 280 entre 1 es 280. Nos han dado entonces otra división, donde dice 18.000 entre 200. Vamos entonces a tachar. Si aquí tenemos 2 ceros, vamos a tachar también 2 ceros de este lado. Ahora ya no tenemos 18.000 entre 200, sino que tenemos 180 entre 2. Fijémonos entonces si agarrar un número de este lado me alcanza. Vemos que aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 2. El 1 es menor que 2, así que debería yo de agarrar dos números. Y vamos a decir un número en la tabla del 2 que me dé 18 o menos. Como sabemos, es 9, porque 2 por 9, 18. Y restamos 18 menos 18, 0. Bajamos la siguiente cantidad que es 0. Y como ya no podemos dividir, vamos a agregar un 0 de este lado. Podemos entonces concluir que 180 entre 2 es 90. Veamos un último ejemplo. 42.000 entre 60. Vamos a tachar un 0 de este lado y un 0 de este lado. Ya no podemos tachar más 0 porque recuérdense que tenemos que tachar números iguales de 0 de este lado y de este lado. Así que solo podemos tachar un 0. Ahora ya no tenemos 42.000 entre 60, sino que tenemos 4.200 entre 6.
Busquemos un número en la tabla del 6 que me dé 4. No se puede, ¿verdad? Porque 4 es menor. Entonces, agarraríamos dos números, es decir, el 42. Un número en la tabla del 6 que me dé 42. ¿Podemos buscarlo ahí? Un número en la tabla del 6 que me dé 42 es 7. 7 por 6, 42. 42 menos 42, 0. Bajamos la siguiente cantidad que es 0. No podemos dividir, agregamos un 0. Bajamos la siguiente cantidad que es 0 y como tampoco podemos seguir dividiendo, escribimos otro 0. Así que en conclusión, 4200 entre 6 es 700. Recuerde que para esta semana usted estudiará la página 74 y 75 y resolverá las páginas 75 y 76. En la página 75, en la parte de resolviendo mi mundo matemático, dice que usted va a unirse en pareja. Sabemos que en esta ocasión no es posible hacerlo en pareja, así que lo va a hacer individual. Y resolverá de manera abreviada, es decir, eliminando ceros, que es lo último que acabamos de explicar. De esa manera usted va a resolver 4 divisiones, que son estas divisiones que aparecen acá. Aquí le da un pequeño ejemplo, una pequeña explicación, pero nosotros igual ya lo vimos, ya lo explicamos en este momento. Así que usted va a responder, va a resolver estas 4 divisiones que encontramos aquí. Luego de eso, usted va a pasar a la página 76. Dice en el primero que resolvamos las divisiones aplicando la técnica del reparto. ¿Se recuerdan los niños en el que repartimos los pinceles? Bueno, entonces de esa manera usted debe de repartir aquí las 70 tapitas a 7 niños. Deberá dibujar los 7 niños e ir repartiendo tapita por tapita a cada uno de los 7 niños hasta que se le terminen los 70. Y así luego usted podrá ver cuántas tapitas, cuántos tapones tiene cada uno de los niños. Así va a resolver entonces también el literal B, que dice que en una fábrica de lápices quieren empaquetar en partes iguales 81 lápices en 3 cajas. Deberá dibujar las 3 cajas e ir repartiendo lápiz por lápiz a cada una de las cajas hasta terminar los 81. Luego entonces usted contará cuántos lápices hay en cada caja y esa es la respuesta. 2. Resuelve divisiones por descomposición aplicando reparto. Esto también lo vamos a hacer con la técnica del reparto. No nos cabe aquí, sino que tenemos que hacerlo entonces en el cuaderno. 3. Resuelve de manera vertical en tu cuaderno. Recordemos que manera vertical es esto, donde ponemos el dividendo y el divisor de esta manera. Esta es una división horizontal, pero cuando ya la ponemos así, es vertical. Entonces, de esa manera vamos a resolverla. Aquí hasta tenemos los espacios, nos han dado la cuadrícula donde vamos a ir escribiendo cada número. Y el último es me preparo para mi evaluación. Lea por favor y así lo vamos a poder resolver de la mejor manera. Recuerde que puede ver este video las veces que usted necesite hasta que pueda comprender muy bien los procedimientos de cada una de las técnicas o de cada uno de los pasos que hemos explicado. Y si aún así tiene alguna duda, pues sabe que puede escribirme
y con gusto le vamos a ayudar.